empezó un 1 de marzo del año 2005, con mayorías absolutas en política, y ni que hablar también en la parte social, en la gente esperanzada de algo diferente, en los mismos sindicatos que participaron activamente en el triunfo electoral y que sentían que iba a empezar un tiempo de cogobierno con el Frente Amplio. En el mundo, una bonanza única en los últimos 50 años que aumentó a niveles nunca vistos los ingresos por exportaciones e inversiones extranjeras. Y en la misma región, en donde purulaban gobiernos amigos del Frente Amplio, entre ellos hasta Paraguay. Sumado todo a una oposición debilitada a un nivel crítico, a tal punto que el histórico partido de gobierno, el Partido Colorado, votó tan solo un 10%. Estaba todo dado para la realización de grandes gobiernos y sin embargo terminamos asistiendo al más rápido agotamiento de la mayor ilusión política de los últimos tiempos. Y cuando uso aquí el término ilusión, lo aplico en toda su amplia acepción, tanto irracional como racional. Y todo fue imputable no al no poder, porque el poder existía, como lo venía diciendo anteriormente, o al no querer. Es imposible creer que aquellos que lleguen al gobierno no quieran hacer las cosas bien. Todo fue imputable exclusivamente, básicamente al no saber, a la incapacidad, a la ceguera ideológica y a las tentaciones que genera el poder, que finalmente culmina en la soberbia y su natural consecuencia, que es la mitomanía, agravado, claro está, por la condición de izquierda de la coalición que nos gobernó ininterrumpidamente durante casi años. Es decir, se sintieron investidos de una misión que cuanto más fracasaba, más los aferraba al poder, al que finalmente, como en todos los regímenes de superpartidos, terminó volviendo su único objetivo. Pero vayamos por partes para entender este tiempo que debió ser un tiempo glorioso para el Uruguay y finalmente terminó siendo un tiempo perdido con gravísimas consecuencias para las futuras generaciones. Por ejemplo, la inflación declarada en el primer gobierno de Vázquez, luego por el de Mujica y luego finalmente por Vázquez, de un 8% de promedio anual, vean ustedes, y que yo permanentemente denunciaba que no era real, Claro que no soy un economista para analizar la inflación desde una definición técnica y muchas veces me pregunto, y he hablado con alguno que otro y no he coincidido, si bien naturalmente ellos se fundamentan en su conocimiento profesional. Pero me pregunto, ¿qué incide más en el costo de vida de la gente, de doña María, de don José? ¿Qué incide más? ¿Lo que puede aumentar un auto de alta gama, lo que puede aumentar el costo de una casa? ¿O lo que aumenta lo que compran todos los días en los supermercados, en las carnicerías, en las panaderías, en los pocos almacenes que van quedando, especialmente acá en la zona metropolitana? Yo tengo una investigación que le encargué a quien por entonces era un periodista de Estado de Situación, Álvaro Alfonso. Durante 10 años, Álvaro Alfonso fue apuntando y tomando especialmente los mailing de 4 superficies supermercadistas de Montevideo. Durante 10 años, vean ustedes, entre junio del 2008 y junio del 2018, de los siguientes productos: café, té, yerba, arroz, azúcar, galletitas, carne de lomo, pan americano, harina, polenta, aceite, mayonesa de 125 gramos, lentejones de 450 gramos, porotos de 1 kilo, atún, arvejas, yogur
de 1 litro, por supuesto, helado de 1 litro, hamburguesas de de dos hamburguesas, los paquetitos, 1 kilo de dulce de leche, mermelada de frutilla, agua mineral de 1 litro, 1 kilo de bizcochos, papel higiénico de 4 papeles, jabón, desodorante y pasta dental, más las 10 principales frutas y verduras que todos consumimos. Le cité casi 40 productos de la canasta básica que cualquier persona, cualquier familia consume en el día a día. Bueno, esos casi 40 productos que le cité en los 10 años transcurridos entre junio del 2008 y 2010, vean ustedes, y 2018, vean ustedes la diferencia. En junio del 2008 usted con 1.000 pesos, más o menos, compraba todo eso. 1.000 pesos. Ya 10 años después, necesitaba 3.100 pesos para comprar los mismos productos en los mismos lugares. Insisto, 4 principales superficies supermercadistas de Montevideo. Es decir, que tuvo un aumento real en 10 años de 200%. Esos 40 principales productos de la canasta básica. En ese mismo tiempo, en esa misma década, en el cual el aumento real fue de más de 200%, insisto, de 1.000 a 3.100 pesos usted pasó a necesitar para comprar esos mismos productos. La inflación oficial sumada en esos 10 años por los gobiernos del Frente, reconocida, fue de 78.43%. Ven ustedes, casi 3 veces menos que el aumento real del costo de vida. La distribución de la riqueza, algo tan caro para los que se definen de izquierda, ¿no es así? Bueno, a pesar de que entraron al país en esos mismos 15 años de gobierno ininterrumpido del Frente Amplio unos 200.000 millones de dólares, escuchen bien la cifra, en la suma, ¿no? Ustedes dirán, ¿de dónde, Neri, tú sacas esos datos? Bueno, en la suma de lo que exportó el trabajo de los uruguayos, en la suma de lo que se invirtió aquí en el Uruguay, en la suma de lo que tomamos de deuda externa, porque más allá que, por supuesto, cuando te endeudas es muy malo lo que tomaste de dinero, pero el hecho fue que Uruguay tomó deuda externa y ese dinero en teoría tuvo que haber entrado al país. Bueno, esa suma de esos 3 factores, exportaciones, inversiones y deuda, me da que en los 15 años de gobierno del Frente entraron al país unos 200.000 millones de dólares. Es tanto dinero, es un 200 con 9 ceros a la derecha, que si se hubiese repartido equitativamente entre cada familia del Uruguay, escuchen ustedes, le hubiese tocado unos 200.000 dólares a cada familia. Vean ustedes lo inconmensurable del dinero que entró en los 15 años de gobierno del Frente. A pesar de esa enorme cantidad de dinero, el poder de compra de los trabajadores apenas alcanzó al que tenían a fines del segundo gobierno de Julio María Sanguinetti, es decir, a fines de los 90, y tan solo alcanzó un 60% al que tenían en el gobierno de Jorge Pacheco Areco. Claro que a los sindicalistas, si están escuchando esto, es una patada en el estómago que le digamos esto, pero la verdad, es la verdad. Esto es un dato de la realidad. La participación de la masa salarial en el Producto Global del país fue menor aún, a pesar de esta enorme cantidad de plata que entró al país, a la del último gobierno de nuestro columnista, el doctor Julio María Sanguinetti. Otro concepto muy caro para la gente que se define de izquierda, junto con el costo de vida, junto con la distribución en la riqueza, el tema de qué porcentaje de la torta, es decir, del Producto Bruto uruguayo, se llevan las diferentes clases sociales. Bueno, vean ustedes, la única clase socioeconómica que creció en el reparto de la torta fueron los más ricos. Como bien lo hablaba, creo que hace un par de días atrás en el Parlamento, otro de nuestros columnistas, el doctor Eduardo Luz.
La única, y hay que decirlo bien claramente, porque aquella frase del doctor Tabaré Vázquez en su primera campaña electoral, que los ricos sean menos ricos para que los pobres sean menos pobres, fue todo lo contrario, puro verso eso que decía Vázquez, porque en su aplicación práctica fue todo lo contrario. Los ricos se volvieron mucho más ricos y por supuesto más poderosos con el Frente Amplio en el poder. Pasaron de un 17% de la tajada del PBI al 22%. Fue la única clase socioeconómica que creció con el Frente Amplio. Más de un 30% de crecimiento real. Y como estamos hablando de porcentaje, es decir que la suma de todo tiene que dar 100. Y si uno de las tres grandes clases socioeconómicas que tiene nuestro país, digamos, la clase rica, la clase media y la clase pobre, si una de las tres crece, las otras decrecen. No hay manera de que sea diferente. Y si crecieron en el poder económico los más ricos, es porque decrecieron en el poder económico las otras clases sociales, especialmente los más pobres. En el mismo tiempo en el cual el PBI creció casi 5 veces y pasamos de 11.000 millones de dólares al final del gobierno de Jorge Valle a 50.000, digamos que aceptamos esa cifra como verdadera, yo tengo mis dudas, pero digamos que el PBI uruguayo al final del gobierno de Frente andaba por 50.000 millones de dólares. Es decir, hubo un crecimiento de un 500%. En el mismo periodo en que la riqueza producida por los uruguayos creció 500%, creció 5 veces, el salario mínimo nacional creció 2 veces. ¿Será que no tiene nada que ver una cosa con otra? ¿Cómo la riqueza puede crecer 5 veces la riqueza producida por todos los uruguayos y el salario, que es el que distribuye básicamente la riqueza, creció tan solo 2 veces? También en el primer gobierno de Vázquez, del 2005 a 2010, el ya fallecido expresidente recibió al país en claro crecimiento económico, saliendo de la peor crisis económica de la historia, con un déficit fiscal de 0.4%, 0.4%. Ya él lo dejó en el 2010 con 3% de déficit fiscal, con Mujica llegó al 4%, y ya nuevamente con Vázquez, si sumamos también el déficit parafiscal, llegamos a un increíble 6%. El total del déficit sumado de cada uno de los gobiernos frentistas en los 15 años superó, escuchen esto, los 20.000 millones de dólares. En un país en el que el Estado le toma 77 de cada 100 pesos que el pueblo uruguayo gasta en lo que sea, 3 de cada 4 pesos van a las arcas del Estado. Y a pesar de eso, nos dejaron un déficit fiscal sumado de 20.000 millones de dólares. Para mal de peores, con esto que yo les decía, que los ricos son mucho más ricos con el Frente Amplio en el poder y los pobres mucho más pobres, el costo del Estado también pasó a ser menos oneroso para los más ricos y más costoso para los más pobres. En el Estado frente amplista, me imagino que hoy debe seguir siendo igual, tan solo el 11% de su brutal costo lo pagan los más ricos. Antes pagaban el 14%. 75% lo paga la clase media y 14% los más pobres. Lo que da por tierra a eso que yo les decía, que aquel verso de Tabaré Vázquez, que paguen más los que más tienen para los que menos tienen pagar menos, era puro verso, porque en la realidad fue todo lo contrario. Y en este contexto, el costo del Estado se lleva todas las palmas, ¿no es así? Porque el Estado es la estructura que mentalidades como las que nos gobernaron en los 15 años pasados pueden llevar a cabo sus verdaderos objetivos, que es la eternización del poder y hacer uso y abuso de los privilegios que ese poder les da, a costa
del dinero y la felicidad común y colectiva. El Estado pasó en estos 15 años de gobierno del Frente de costarnos 2.800 millones de dólares por año, en el último gobierno de Jorge Valle, a 18.000 millones de dólares en el año 2018, que es el último año que tenemos datos. Es decir, tuvo en tan solo 14 años un aumento de 600%. 600%. Yo le pregunto a doña María, yo le pregunto a don José, que me está escuchando en cualquier rincón de nuestro querido país, si considera que su calidad de vida aumentó 6 veces, si considera que los servicios que el Estado le da aumentaron 6 veces, que la educación de sus hijos, que la salud, que la seguridad, que su salario aumentó 6 veces, como sí aumentó el costo de mantenimiento del Estado. Le pregunto a Juan Pueblo, no a los privilegiados por el poder, por supuesto. Eso sí me va a decir, Neri, te queda corto. Otra que 6 veces, me aumentó 50 veces mis privilegios. Pero no es a ellos que yo les hablo, aunque sé que también me escuchan. Y en este contexto, quiero tirarle algunos datitos de la forma como el Frente Amplio gastaba nuestro dinero. Ustedes conocen, por supuesto, los grandes números que permanentemente denunciamos, como las jodas de la regasificadora, de ANCAP, de Pluna y tantos otros gastos, ¿no? Yo sostuve que el pueblo uruguayo fue perjudicado en no menos de 30.000 millones de dólares. Pero estos números, que si bien comparados con eso son una gota en el océano, pero no dejan de ser significativos, no dejan de ser síntoma de una patología que es el despilfarro del dinero público, por los llamativos, ¿no? Estos datos son del año 2016, 5 años atrás. Pero vean ustedes, parece joda, ¿no? No, parece no, es joda. En limpieza, aseo y fumigación de las oficinas del Estado, en el 2016 gastamos 67 millones de dólares. En servicios de vigilancia y custodia, 55 millones de dólares. En un país en el cual la gente la matan todos los días, nos roban cada pocos minutos, hay que decir que las oficinas del Estado deberían ser los más seguros del Uruguay, ¿no es así? 55 millones de dólares gastamos en el 2016 en servicios de vigilancia. En los viáticos, para que los políticos y los funcionarios del Estado se movieran tanto dentro del país como fuera del país, escuchen esto, gastamos 63 millones de dólares. En pinturas para las oficinas del Estado, 36 millones de dólares. En teléfonos, en uso de teléfono y de internet, 21 millones y medio de dólares. Yo averigüé, cuando tuve estos datos, hace un tiempo atrás, averigüé en Antel qué significaba esto en cuanto a minutos hablados. Y según los datos que me dieron, en ese año, con este costo, se hablaron cerca de 90 millones de minutos por teléfono en el Estado. Y por último, en esto de los gastos, tomé simplemente un poco al azar para que ustedes entiendan la forma como despilfarraban nuestro dinero. En un país en el cual en los últimos años la mitad de los trabajadores de la industria textil se ha quedado sin trabajo, en ese año 2016 se gastaron 11.600.000 dólares en prendas de vestir en la dictadura comunista china. Es decir, especialmente fueron gastos para uniformes de policías y militares. Es decir, que los ministerios del Interior y de Defensa de ese entonces, en vez de ayudar patrióticamente a nuestro país comprando ropas en nuestra industria textil, aunque costara más cara, pero ¿qué importa con este despilfarro que hacían de nuestra plata? No creo que ese fuera un factor que los definía. Prefirieron comprarle a la dictadura comunista china casi 12 millones de dólares de prendas de vestir antes que revitalizar nuestra industria textil, que ha perdido, insisto, en los últimos años casi un 50%
de su fuerza laboral. Y acá recuerdo algo que viví en el creo que fue el primer Consejo de Ministros que hizo Tabaré Vázquez allá por marzo, abril del 2005, en el hermoso pueblo de Zapicán, en el noroeste de Florida, de La Valleja, perdón. Y él, al finalizar el discurso, imagínense, había un pueblo de gente, ¿no es así? Estaba el gobierno en pleno con sus ministros, decenas de periodistas y como 3.000 extras, como dicen Les Luthier. Y al finalizar su discurso de esa histórica jornada, Tabaré Vázquez, lo recuerdo perfectamente, yo estaba ahí, dijo: voy a terminar, lo que sí no recuerdo fue el concepto que usó, pero fue uno de estos dos, si fue curro o joda, da lo mismo, significa lo mismo. Póngale que dijo la joda: voy a terminar con la joda de los teléfonos y los vehículos en el Estado, ante el aplauso generalizado de la multitud que estaba en la carpa esa que Tabaré Vázquez dijo su discurso. Y se me dio por ahí, fui recuerdo con el periodista Álvaro Alfonso y nos miramos, ¿no? Como diciendo, ¿será esto verdad? Y como dice la frase, mono viejo no se sube a cualquier rama. Se me dio por averiguar cuántos autos había. El teléfono no pude conseguir, pero sí autos. Cuando Tabaré Vázquez dijo esa frase, el Estado tenía 3.395 autos y vehículos de todo tipo. 3.395. ¿Saben cuántos vehículos tiene el Estado o tenía el Estado cuando finalizó el último gobierno de Vázquez, el mismo que hizo 15 años atrás esa promesa? 15.000 vehículos. Es decir, tuvo un aumento real de casi 500% de vehículos más. Y pasamos de gastar 16 millones de litros por año a 50 millones de litros de combustible por año para mantener andando a esa impresionante flota. Debemos tener el Estado más móvil del mundo. 15.000 vehículos nos legó el gobierno o los gobiernos del Frente Amplio. Y no sé por qué, pero me imagino que si se investiga un poco, deben haber muy pocos empresarios privilegiados con la venta de esos vehículos. El tema de la pobreza real, otra de las grandes mentiras del Frente Amplio en el gobierno y otro de los terribles legados del Frente Amplio en el gobierno. Los datos del último año que yo tengo, 2017, la comunicación oficial del gobierno de Vázquez era de que había tan solo un 7.9% de pobres. Redondeemos, 8% de pobres. 8% de pobres. Para ese entonces, la mismísima Universidad de la República, en un estudio multidisciplinario, informó que el 49.2% de los niños vivían en hogares pobres. ¿Y cómo? Según el gobierno había un 8% de pobres y según la Universidad de la República, 1 de cada 2 niños eran pobres. Pero entonces vivimos en un país en la cual la inmensa mayoría de los padres son tan sádicos que viven muy bien, pero hacen que sus hijos sean pobres. Pues no hay manera estadísticamente de ligar una cifra con otra. Pero si tomamos los datos de la UNICEF, como bien saben ustedes, los datos de la UNICEF es la parte de las Naciones Unidas para el Desarrollo de los Niños, 56% de los niños uruguayos viven en pobreza. Y si tomamos el Instituto de Estadística en aquel sempiterno censo que hizo ya por el 2011, les dio que un 46% de los niños uruguayos tienen alguna necesidad básica insatisfecha. Y es imposible tener una sola necesidad básica insatisfecha. Es imposible. Por lo general van todas de la mano. Son 4 o 5 fundamentales, ¿no es así? Y que es un síntoma claro, una definición clara de pobreza infantil. Además, otros datos que tenemos de aquel entonces nos decían que 50% de los niños menores a 2 años sufren anemia de los que nacen en el Pereira Rosell, que 40% comían menos de lo que necesitaban para crecer sanos y que un 4% real pasaba hambre. Y según datos de la empresa Latino Barómetro, una empresa que nosotros confiamos mucho, que investiga la situación de todos los países de América Latina, una empresa independiente, según en el espacio de la encuesta dedicado al Uruguay, según respondieron los mismos uruguayos a la encuesta de Latino Barómetro,
34% de los uruguayos sostienen en esa encuesta, año 2018, repito, que tienen ingresos suficientes, 34%, es decir, que son pobres. 42% se autodefinen pobres y 17% dicen no comer lo suficiente para vivir. Es decir, que pasa hambre. Los mismos uruguayos, yo no creo que nadie en su sano juicio en una encuesta guste de reconocer si no pasa hambre, si no gana lo suficiente o si es pobre. Es decir, que estas cifras son impactantes como legado del Frente Amplio en 15 años de gobierno. Y es difícil concebir, ¿no? Pero a pesar de más de una década de riqueza inconmensurable, como les dije hoy, de ingresos de casi 200.000 millones de dólares, el Uruguay que nos legó el Frente es de casi 800.000 pobres. Casi 800.000 pobres. Entre ellos, 3 de cada 4 jubilados con ingresos por debajo de los 21.666 pesos nominales, con una canasta básica familiar de casi 80.000 pesos por mes. Otra de las grandes mentiras es el tema del desempleo, también situado en un promedio de 7% en las informaciones oficiales de los gobiernos del Frente. Solo para recordar, Pluna, Alasú, Parmalat, Lifan, Fripur, Raincop, Ecolat, Aguaíbes, Nordex, Pailana, Dancotex, Quejenol, Hasser, Tiempos, Yasaki, Cereoil, Calagua, Cheri, Big Plastil, Elinor, Schreiber Food, Sandupay, Hanca, Calvinor, Presur, Kentilux, Codet, Green, Galia, Quevenol, Cud, Curtiembre del Águila, Tesamérica, Urupanel, Lactinor, Ecoart, Fotomartín, Frigorífico Marfric, Fanapel, Refrescos Míos, Fumaya, Agrolam, Sherwin Williams, Pili, Barraca Europa, Motociclo, Colgate Palmolive, Fleischmann, infinidades de almacenes, kioscos y farmacias y más de 12.000 pequeños productores rurales. Si se perdieron, les digo que esos son algunos de las grandes empresas y pequeñas empresas y miles de compatriotas que tuvieron que cerrar sus puertas. La deuda que nos esclaviza con el extranjero hasta el año 2054, gurises que ni siquiera han nacido tendrán que pagar lo que estos irresponsables generaron. La deuda pasó de 19.000 millones de dólares en el 2005, deuda más intereses, a 62.000 millones de dólares en la actualidad. Cada día que pasa le pagamos al extranjero 8 millones de dólares solo por intereses de deuda. Solo por intereses de deuda, cada día gastamos con el extranjero 8 millones de dólares. A su vez, hay que agregarle 4 millones de dólares más por el déficit fiscal. Es decir, que cada día que pasa, Juan Pueblo le paga al extranjero por deuda, intereses de deuda y por déficit fiscal, 12 millones de dólares. 12 millones de dólares se nos van diariamente. ¿Qué les voy a hablar de la educación? Creo que hace unos días hice un editorial con datos sobre el desastre de la educación. Solo les digo que hoy Uruguay es el último en rendimiento escolar en América Latina, con tan solo un 29.8% de gurises de entre 18 y 20 años que completan la educación secundaria. Lejos de Argentina, que es el segundo peor, con 48.1%. La educación, el FONASA famoso, que era el buque insignia de las reformas de salud de Tabaré Vázquez, terminó con un déficit, escuchen esto, de más de 700 millones de dólares. Y desde el año 2008 les agarró una fiebre privatizadora, eufemísticamente llamada tercerización, y se largaron con el fanatismo típico de los nuevos conversos a poner en manos de empresarios compañeros. Quien nos recuerda a la empresa aquella de limpieza del Maciel, de la esposa de Fernández Huidobro, que facturó 36 horas de trabajo diario. Claro que cada día tiene 24, es increíble, ¿no? Los días para esa empresa de la esposa de Fernández Huidobro, esa empresa de limpieza que trabajaba en el Maciel, llegaban a tener 36 horas.
Pero le voy a tirar unos datos, así como les tiré algunos datos de cuánto costaba pintar las oficinas y todo eso, de la manera como en el FONASA manejaban nuestros dineros. Por ejemplo, el alquiler de las camas en los CTI privados pasó de 7,5 millones de dólares en el 2008 a 21,5 millones de dólares en el 2015, a pesar de que las camas de CTI públicos pasaron de 80 a 191. ¿Cómo se puede explicar que se duplicaron las camas en los CTI públicos y pasamos a gastar 3 veces más en el alquiler de camas en CTI privado? Que alguien me lo explique, porque es imposible creer que esto fue así. Los traslados por ambulancia, ¿se acuerdan? Un escándalo que bien o mal algo se enteró la opinión pública. En el 2008 gastábamos $1.200.000. En el 2015 pasamos a gastar $11.700.000. 9 millones de dólares más, 6, 7 veces más en traslados por ambulancia. ¿Pero qué pasó? De golpe los uruguayos nos empezamos a enfermar de manera tan grave que necesitamos un aumento de 7, 8 veces de gastos en traslados por ambulancia. En la limpieza hospitalaria pasamos del 2008 de $5.300.000 de gasto a, bueno, inconcebible, ¿no? $28.800.000 en el 2015. Y en vigilancia hospitalaria pasamos de un gasto de $3.250.000 en el 2008 a $17.800.000 en el 2015. Esto fue terrible. Acá hay una estafa brutal al pueblo uruguayo. Entre alquiler de camas de CTI, traslados por ambulancia, limpieza y vigilancia de hospitales, los costos pasaron de $17.250.000 sumados en el año 2008 a $79.800.000 en el 2015, lo que dio un aumento de 462%. Yo quiero cerrar este análisis de los datos que le dan una identidad, por supuesto, a los gobiernos del Frente Amplio, con algo muy sentido por todos los que somos del interior, que fue el despoblamiento del campo y la extranjerización de la tierra. Entre el año 1963 y el 2005, hubieron gobiernos blancos, colorados y también una dictadura militar, se iban en promedio 5 personas por día del campo, y la extranjerización de la tierra alcanzaba casi el 20%. Desde que comenzó la llamada era frentista en el poder, el éxodo campesino, escuchen esto, trepó a 34 personas por día, es decir, subió 7 veces más. Y la extranjerización de la tierra a 53%. Es decir, casi se triplicó. Por supuesto que para poder traer un extranjero que se adueñe de nuestra tierra, tenemos que sacar a nuestros criollos de la tierra, porque difícilmente acepten venir a comprar campos con gente adentro. Y el Frente cumplió a cabalidad esta triste realidad social del país. Los números son tan fríos como contundentes, pero no revelan el sufrimiento humano, que es lo que más me importa, porque la pregunta que me hago es, ¿a dónde fueron a parar los miles de compatriotas que vivían de su propia tierra? Para cerrar este informe, quiero plantearles 20 preguntas, y ustedes se responderán con lo que han conocido a través de estos datos que le he brindado. Los ricos, todas estas preguntas ligadas, por supuesto, a los 15 años de gobierno del Frente y su legado, ¿no? ¿Los ricos son más ricos o más pobres? ¿Los pobres son más educados o menos educados? Tomando la educación como única herramienta de salida de la pobreza, ¿no es así? ¿El clientelismo político en el Estado aumentó o disminuyó? ¿La educación mejoró o empeoró? ¿La salud mejoró o empeoró? ¿El Estado es más eficiente o más ineficiente? ¿El Estado es más costoso o menos costoso? ¿La drogadicción adolescente aumentó
o disminuyó? ¿La gente en situación de calle aumentó o disminuyó? ¿El reparto de la riqueza es mejor o peor? ¿La tierra es cada vez más nacional o cada vez más extranjera? ¿La banca es cada vez más nacional o cada vez más extranjera? ¿La industria es cada vez más nacional o cada vez más extranjera? ¿La deuda externa aumentó o disminuyó? ¿Los impuestos aumentaron o disminuyeron? ¿La gente rural abandonó más el campo o no? ¿La inseguridad aumentó o disminuyó? ¿Los asentamientos aumentaron o disminuyeron? ¿La corrupción en el manejo del Estado aumentó o disminuyó? ¿El desprestigio político y de la justicia aumentó o disminuyó? Después de estas 20 preguntas, tan solo me queda una. ¿Hay algo de qué preocuparse con el legado de los gobiernos del Frente Amplio? Soy Neri Pinato y esto es Estado de Situación. Una historia empieza y otra se termina, una que se queda y otra que camina, pero la que muere no es la que se olvida, aunque se pretendan memorias vencidas, porque las edades se unen algún día, la vida es redonda y la historia gira, los dueños del tiempo son los que fabrican hombres y mujeres quemando mentiras, hombres y mujeres quemando mentiras. Una historia guarda raíces queridas y los ojos llenos de agua contenida y un porqué gigante buscando familias y madres de tierra venciendo su herida, porque hay otra historia bajo la ceniza, igual que una estrella que adentro ilumina, y el fuego sembrado será la ceniza que arderá mañana, quemando mentiras, que arderá mañana, quemando mentiras. Una historia tiene su puerta escondida y otra historia junta manos para abrirla, y mientras se pesan balanzas distintas, la verdad te espera su hora de justicia. La historia no calla su voz convencida cuando la construyen quienes la germinan, y el futuro es niño que recién respira, y los niños crecen quemando mentiras, y los niños crecen quemando mentiras. La 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 la, quemando mentiras. La historia es la vida, quemando mentiras. Hombres y mujeres quemando mentiras. Crecerán los niños quemando mentiras. La historia camina quemando mentiras, quemando mentiras, quemando mentiras, quemando mentiras.